Bien, entonces en esta segunda parte vamos a seguir adentrándonos en este texto Rusia y el espacio euroasiático, en la cual ya vimos que toda esta zona es disputada, digamos, por tres potencias: la propia Rusia, China, Estados Unidos, y podemos agregar ahí un cuarto actor relevante que sería la Unión Europea. Ahora nos vamos a centrar en los intereses de China, que se van a canalizar a través de su proyecto, la nueva ruta de seda o el cinturón de la seda. Bien, pero ¿qué es lo que atrae al gigante chino para entrar con esta iniciativa grandiosa en este territorio vecino, tradicionalmente una zona de especial interés de Rusia? En primer término, hay que mencionar la interconectividad y el acceso a los mercados y toda la novedad que implican los corredores terrestres frente a los tradicionales corredores marítimos, que pueden implicar, si son exitosas, una profunda transformación del paisaje económico euroasiático y de otras zonas regionales, que conllevarían un cambio geoeconómico y geopolítico de grandes dimensiones, transformando asimismo las reglas del juego económico. Bueno, acá básicamente están en juego los intereses de China, pero aquí que se cruzan los intereses de China con estos países asiáticos, euroasiáticos, incluidos la propia Federación Rusa, que en este momento, muy lejos de ver con recelo, lo ve con especial interés, dado que la República China no solo puede inyectar recursos financieros, sino también aportar una gran transformación física de sus carreteras y sobre todo de los ferrocarriles, que permitirían el tránsito no solo de personas, sino también de mercaderías, que si bien son de capital interés de China, también lo son de estos países euroasiáticos e incluso de la propia Rusia, a raíz de la nueva política norteamericana a partir de la administración de Donald Trump, como dijimos en el bloque anterior. Bien, entonces vamos a ver, ustedes tienen ahí un mapa en el cual se ven por dónde pasarían y se extenderían esta nueva ruta de seda, que lejos de ser un solo camino son varios, en la cual vemos que en azul está indicado el actual camino marítimo que deberían recorrer las mercaderías chinas para llegar a África y también a la Unión Europea. Y en amarillo todas las rutas terrestres que podría incursionar China para que lleguen sus mercaderías a Europa. Y de paso ir desplegando su influencia política y económica por todos los países por donde pasarían estas rutas. Bueno, hay algunas rutas que ya han dejado de ser un proyecto, sino que son una realidad, y otras están en camino. O sea, en contrario de lo que uno puede llegar a suponer de esa tranquilidad y parsimonia de China, la verdad es que han sido bastante ejecutivos y las obras han avanzado en forma bastante rápida. De hecho,
este tren que une a China con la Unión Europea o varios países de la Unión Europea, no es un proyecto, ya es una realidad. Lo que sí podemos decir que vía tren, digamos, es menor la cantidad de mercaderías y el costo es un poco más elevado que el transporte marítimo. Pero bueno, acá la idea es no solo cubrir una ruta alternativa, sino también tratar de bajar los costos, que en parte se logran. El tema del transporte marítimo es que, dado el conflicto y rivalidad de China con Estados Unidos e incluso algunos países asiáticos, en un escenario de posible conflicto, estas rutas podrían fácilmente bloquearse o ser de difícil acceso o tránsito para embarcaciones civiles. Y ahí entonces la importancia geopolítica y estratégica de China de desarrollar rutas alternativas terrestres para el transporte de sus mercancías y que además van a permitir que China se vincule política y económicamente con todos estos países, en este caso euroasiáticos, por donde pasaría su proyecto de la ruta de la seda, de la nueva ruta de seda. Bien, siguiendo el hilo del texto, también hay que resaltar que Asia Central posee una importante riqueza en recursos naturales: petróleo, gas, oro, cobre y uranio. Todo también de interés tanto de la República Popular China como de la Federación Rusa. Sin embargo, esa riqueza, sobre todo en lo que se refiere a petróleo y gas natural, adquiere mayor valor por su posición geográfica. Es decir, no son recursos que están muy lejos, sino que están cerca, tanto de la República Popular China como de la Federación Rusa. Y ahí, digamos, la importancia capital. O sea, petróleo, hay muchos países que tienen petróleo, pero son pocos los países que tienen petróleo ahí cerca. Y lo mismo podemos decir del gas y de los otros recursos que acabamos de mencionar. Entonces tenemos que, aunque según los medios especializados, la región sería solo el sexto productor mundial de petróleo y gas, tras Asia-Pacífico, con un 2,4% de la producción de petróleo y gas, su importancia se vería acrecentada por su posición estratégica, cercana a los grandes centros de consumo, como Europa, China, la India y bueno, la propia Federación Rusa. De ahí entonces que la situación de la región de vecindad, tanto con Rusia y China, y sus intenciones de acrecentar su influencia en la zona y las suposiciones bastante fundadas de contar con reservas muy superiores a las que ya están en explotación. Esta riqueza tendrá como contrapartida la dificultad de que a largo plazo estos países tendrán que reducir su dependencia económica de la extracción y gestión de esos recursos naturales. Es decir, un país no puede tener autonomía económica limitándose a la simple extracción de sus recursos naturales. Bueno, pero ahí, digamos, la República Popular China y en alguna medida también la propia Federación Rusa podrían brindar
acuerdos de cooperación técnica y transferencia tecnológica a cambio, digamos, de estas riquezas naturales, de la participación en la extracción de estas riquezas naturales. Kazajistán, por ejemplo, con una población con más de 18 millones de habitantes, es el segundo productor de petróleo de Asia y cuenta con las mayores reservas después de Rusia. Kazajistán con solo 18 millones de habitantes. Opera además principalmente a través de la Compañía Nacional de Petróleo y Gas Natural, Kazmunezgas, KMG, y se destaca por ser un país de tránsito para las exportaciones a China. Su gran talón de Aquiles es que no tiene acceso al mar abierto y depende de oleoductos para su transporte a otros mercados. Bueno, ahí China puede aprovechar, de hecho lo está haciendo. El estrecho turco, que incluye el canal del Bósforo y los Dardanelos, es el principal núcleo y a la vez el cuello de botella del abastecimiento de petróleo de Rusia y el mar Caspio a Europa Occidental y Meridional. Se estima que 2 millones casi medio de barriles por día de crudo se podrían llegar a extraer de esta zona. Kazajistán cuenta con 2 grandes oleoductos de exportación de gas natural. También mantiene la pretensión de diversificar las rutas de exportación de gas al mostrar su interés en participar, bueno, acá estamos ya hablando de China, del gasoducto TAPI, Turkmenistán, Afganistán, Pakistán e India. Bueno, ahora las relaciones con India están un poco complicadas, pero bueno, creo que finalmente se tendrían que imponer los intereses económicos que acercan y que no separan a China con la India, ¿no? Dice, este estado tiene fronteras con China y Rusia, y ha tenido el privilegio de heredar de la etapa soviética el gigantesco cosmódromo de Baikonur, la instalación de lanzamiento de vehículos espaciales más antigua y grande del mundo, cedido a Rusia por el gobierno kazajo hasta el año 2050. La herencia natural de la ex Unión Soviética y la buena sintonía entre sus líderes políticos, Vladimir Putin y Nazarbayev, reelegido 5 veces desde el año 1991, facilita una relación de privilegio entre la Federación Rusa y Kazajistán. Bueno, este país es miembro fundador de la Unión Económica Euroasiática desde su inicio en 1915, junto con Rusia, Bielorrusia, Armenia y la República Kirguisa. Es decir, Tayikistán y Uzbekistán permanecen como observadores, pero el gobierno kazajo, y a diferencia de lo que piensa Putin, esta organización no debe tener ninguna vocación de integración política. Desde el 1 de enero del año 2017, Kazajistán ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. Participa, entre otras organizaciones, de las organizaciones internacionales en las que destacan en el ámbito de seguridad y defensa, en la Comunidad de Estados Independientes, la Conferencia para Interacción y Creación de Medidas de Confianza en Asia Central, SICA, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva y la Organización de Cooperación
de Shanghái. Como vemos, Kazajistán es un estado de vital importancia dentro de esa zona. La gestión de recursos hídricos es otro de los grandes desafíos de Kazajistán. Aunque rico en energía, son Kirguistán y Tayikistán pobres a su vez en combustibles fósiles, los que cuentan con importantes recursos hídricos y excedentes de energía eléctrica. La solución parece lógica, pero el acuerdo de intercambio de agua por energía vigente en el régimen anterior desaparece tras el desmoronamiento de la Unión Soviética. Paradójicamente, existe un ambicioso plan de aprovechamiento de los excedentes de energía eléctrica de Kirguistán y Tayikistán destinado a cubrir las necesidades energéticas de Pakistán y Afganistán. El proyecto conocido como Casa-Mil. Bueno, estos países son deficitarios, Pakistán y Afganistán, deficitarios en energía eléctrica, o sea que ahí se abre una ventana de oportunidad muy importante. Uzbekistán, a su vez, con una población de más de 32 millones de habitantes, es el tercer productor de gas natural en Eurasia, tras Rusia y Turkmenistán, que dependen en gran medida de sus reservas de petróleo y gas natural, administradas por la empresa estatal. China y Rusia tienen importantes intereses en este país, representados a través de la Corporación Nacional de Petróleo de China, CNPC, y las rusas Lukoil y Gazprom. Sirven además como país de tránsito para el gas natural que fluye de Turkmenistán a Rusia y China. Sus principales productos de exportación son, además de los productos energéticos, el algodón, oro, fertilizantes, metales textiles, maquinarias y automóviles. Y sus principales socios compradores son, por este orden, Suiza, Rusia, China y Turquía. Mientras que importa maquinaria y equipos, alimentos, productos químicos y metales, siendo sus principales vendedores, por este orden, China, Rusia, Corea del Sur y Kazajistán. Uzbekistán también es el principal proveedor de electricidad de su vecino Afganistán. Vamos entonces ahora a Turkmenistán. Espera un momentito que acá me fui. Bueno, entonces, sí, vamos a Turkmenistán, con una población cercana a los 6 millones de habitantes, muy poca población. Es rico en petróleo y gas, pero adolece de infraestructuras apropiadas y su gobierno tiene un gran interés en diversificar sus exportaciones de gas. Sus empresas controlan la mayor parte de la producción de petróleo y gas del país, y cualquier empresa extranjera que desee operar allí deberá asociarse a las empresas nacionales para poder hacerlo. Únicamente la empresa china CNPC tiene un acuerdo de reparto de producción de gas natural con Turkmenistán y China, y de hecho estos dos países inauguraron el primer gasoducto que une los dos estados el 14 de diciembre del año 2009. Turkmenistán no tiene virtualmente ninguna infraestructura internacional de oleoductos, a excepción de la refinería de Seydi en el noroeste del país y la refinería de Shikmen en Kazajistán a través de Uzbekistán.
Turkmenistán también se ha convertido en uno de los principales exportadores de gas natural. De hecho, exportó 37.000 a través del gasoducto en el año 2015. Más del 70% de las exportaciones fueron a China, con Rusia e Irán importando gas natural de Turkmenistán. También en diciembre del mismo año, Turkmenistán inició la construcción de su tramo del gasoducto Turkmenistán, Afganistán, Pakistán. Bueno, precisamente, o sea, India comenzará el campo en Turkmenistán y terminará en el norte de India. Tiene una capacidad propuesta de una gran producción al año y está oficialmente programado para entrar en línea en el año 2019. Sin embargo, enfrenta importantes obstáculos políticos y de seguridad, lamentablemente. Kirguistán, con una población cercana a los 6 millones de habitantes, es un país sin salida al mar y cuenta con el lago Issyk-Kul, el segundo más largo del mundo después del mar Caspio. Espera un momentito. Vamos por acá. Bien, estamos entonces en la página. Bueno, seguimos entonces ahora con Tayikistán, con una población de 9 millones de habitantes. Tiene, en la falta de infraestructuras adecuadas, un obstáculo, al igual que la mayoría de sus vecinos, para atraer la inversión extranjera. A ello se añade la inseguridad jurídica asociada a la debilidad del Estado de Derecho, especialmente en lo que se refiere a los derechos de propiedad. Las principales exportaciones son el aluminio, el oro, el algodón, el zinc y el plomo. Y los principales estados para exportación de sus productos son, en este orden, Turquía, Rusia y China. Importa principalmente de Rusia, China y Kazajistán, y de acuerdo con la información suministrada por el Banco Mundial, Tayikistán ha hecho notables progresos en la reducción de la pobreza. Bien, vamos entonces con otro punto. Vamos entonces con el próximo punto. El papel de Rusia. Estamos en la página, ya les digo, se me fue. Estamos en la página 13, el papel de Rusia en Asia Central. Aunque Rusia sigue manteniendo una fuerte presencia económica en la zona, analizando con datos del Banco Mundial la evolución comparada de las exportaciones de este país en el periodo que va desde 1995, con la disgregación de la Unión Soviética al 2015, y la podemos comparar con las de China. Observamos que mientras que en el año 95 las exportaciones rusas a los países de Asia Central eran de casi 3.700 millones de dólares frente a los 220 millones de China,
es decir, eran 17 veces mayores. En el 2015 las exportaciones rusas fueron de 15.600 millones frente a los 12.134 millones de China, valor que lo sitúa en una clara competencia con la cifra rusa. Es decir, China ha emparejado a Rusia en su influencia en el intercambio con los países de esta región. Un momentito. Durante la crisis financiera, China ya sobrepasó a Rusia como el principal socio comercial, situación que se ha consolidado. De este modo, en el año 2013, cuando Xi Jinping lanzó la iniciativa del cinturón económico de la Ruta de la Seda en Astana, el comercio chino con los 5 estados de Asia Central había llegado a ser de 50.000 millones, 20.000 millones más que el realizado por Rusia. O sea que al momento del lanzamiento del proyecto del cinturón de la ruta, China sobrepasa en más de 20.000 millones en el comercio con estos 5 países de Asia Central. No obstante, hay que hacer notar que el comercio de Rusia con los estados de Asia Central se triplicó entre 2003 y 2007, pasando de 7.000 a los 21.000 millones, cayendo en 2010 a los 14.000 millones, por la crisis económica de los años 2008-2009 y volviendo a recuperarse en el año 2013, alcanzando la cifra de los 30.000 millones. En el año 2016, Rusia era el tercer socio comercial de estos estados, detrás de China y la Unión Europea. Entonces ahí China siempre está como primero, segundo, tercer socio de estos bloques. Hay 2 factores que acrecientan la importancia de esta situación. Por un lado, si comparamos el incremento de las exportaciones de Rusia a Asia Central y el resto del mundo, se observa que salvo el caso de Kirguistán, no hay dudas, no hay datos que sugieran un interés comercial creciente por parte de Rusia en la zona, mientras que si realizamos la misma comparación con las exportaciones de China a Asia Central, vemos que aquí sí hay un interés del gigante chino que se ve reflejado en el incremento del intercambio. Por otro lado, mientras que el grueso de las exportaciones rusas siguen siendo hidrocarburos, materias primas y productos agrícolas, las chinas están soportados en su mayoría por productos manufacturados y electrónicas de consumo de mayor valor añadido. Bueno, la naturaleza de estas cifras de alguna manera nos explican por qué no hay una rivalidad, digamos, entre Rusia y China en la influencia que ejercen en estos 5 países euroasiáticos, porque la naturaleza de lo que importa es distinta. Rusia concentrado en energía y recursos naturales, y China en productos manufacturados, con lo cual en realidad no hay una superposición, al menos desde el punto de vista económico. Después habrá que ver si del punto de vista geopolítico puede haber algún tipo de conflicto, que seguramente lo habrá, pero vuelvo a insistir que ante la presencia de la administración Trump en el gobierno de Estados Unidos, su agresiva política tanto hacia Rusia como China ha logrado de que estos 2 países se terminen uniendo y olvidando diferencias geopolíticas y económicas.
Bien. Bien, vamos entonces al otro punto interesante para iniciar acá, que es el tema de la seguridad militar. Sería, por lo tanto, señala el autor, la única esfera o monopolio en la que Rusia sigue siendo o dictando su voluntad en la zona. Bueno, y esto también estaría explicando como una especie de acuerdo o pacto tácito entre China y Rusia, ¿no? En cuanto a cómo se divide su esfera de influencia en la región. Rusia conservaría el monopolio en todo lo que tiene que ver con la defensa y todo lo que tiene que ver con maniobras militares, etcétera. Esto le correspondería en un 100% a Rusia, digamos. Dice, hace menos de 2 años, el 31 de diciembre del año 2015, Rusia aprobó la nueva estrategia de seguridad nacional. En ese documento oficial, en el diseño de su política exterior, se reafirma en la línea de la estrategia consolidada en documentos oficiales anteriores muy relevantes, y se pone de manifiesto la importancia de esta zona para Rusia, al subrayar la necesidad de cooperación con estos socios, fortaleciendo el diálogo y las relaciones bilaterales. También destaca por su potencial político, económico y de seguridad el apoyo de Rusia a acuerdos multilaterales como la CEI, la Comunidad Económica Independiente, organización con realizaciones muy limitadas, cuya última cumbre del jefe de Estado ha tenido lugar en Sochi, allá el 11 de octubre del año 2017, y la Unión Económica Euroasiática, que incluye a Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Armenia y la Organización de Tratado de Seguridad Colectivo. Bien, respecto a esto se puede señalar que aunque no ha participado desde su creación en 2002 en conflictos armados, siendo su objetivo inicial la lucha contra la agresión exterior, realizada cada año, o mejor dicho, realiza cada año ejercicios militares conjuntos de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, así como operaciones de mantenimiento de la paz. También tiene como objetivo la neutralización de los efectos de catástrofes naturales. En el año 2017 se han realizado diversos ejercicios con la participación de la Fuerza Colectiva de Reacción Rápida, así como ejercicios para misiones de paz. Incluso se ha anunciado la colaboración bilateral en ejercicios militares entre Rusia y Uzbekistán, abriéndose la vía para una posible incorporación al CESTO. Rusia ha sido el alma de esta organización, promoviendo la creación de una fuerza de reacción rápida y el desarrollo de capacidades para llevar a cabo misiones de paz. Tiene su cuartel general en Moscú y una estructura de mando unificada, pero su gran debilidad estriba en la falta de voluntad de Rusia en tomar partido en los conflictos locales en los Estados Unidos. Rusia mantiene su política de no injerencia en los asuntos externos, en los asuntos internos de otros países. Por lo que respecta a la Unión Económica Euroasiática, hay que reseñar que desde el año 1995 se habían venido produciendo movimientos entre diversos estados
para la creación de un espacio económico de creciente integración entre Rusia y diversos nuevos estados surgidos del desmembramiento de la Unión Soviética. En el año 1995, Rusia, Bielorrusia y Kazajistán firmaron los primeros acuerdos para el establecimiento de una unión aduanera a la que posteriormente se adhirieron Kirguistán y Tayikistán. A esos acuerdos siguieron otros en el año 1996 y 1999, llegando en el año 2000 a la constitución de la Comunidad Económica Euroasiática, a la que Uzbekistán se adhirió en el año 2006. Posteriormente Rusia, Bielorrusia y Kazajistán crearon la Unión Aduanera, que entró en vigor el 1 de enero del año 2010 y el 1 de enero del año 2012. Estos tres estados instauraron el espacio económico euroasiático. 2 años después, el 29 de mayo del año 2014, los presidentes de los tres estados firmaron el tratado que daba nacimiento a la Unión Económica Euroasiática, que entró en vigor el 1 de enero del año 2015. Armenia y Kirguistán entraron a formar parte respectivamente en enero y agosto de ese mismo año. Los objetivos de esta institución son a la vez económicos y políticos. Se trataría de mejorar las economías de los estados firmantes, modernizándolas y haciéndolas más competitivas, y de esa forma se conseguiría equilibrar esta iniciativa de integración. Bien, y de esta forma también se pondría como una especie de contrapeso a la iniciativa china del cinturón económico de la ruta de la seda, y al mismo tiempo Rusia, como líder de esta institución, conseguiría incrementar su estatura como gran potencia, la gran potencia transcontinental euroasiática, y fortalecer su influencia. Bueno, el concepto este de Eurasia para nosotros no es muy familiar, pero para la zona es muy importante. En el caso de Rusia, es una potencia que tiene presencia en 2 continentes, Europa y Asia, lo que habitualmente, por eso se considera una potencia euroasiática, digamos. La estructura institucional está en buena parte calculada de la Unión Europea, calcada de la Unión Europea, por un Consejo Intergubernamental, una comisión con competencias supranacionales, un colegio de comisarios, un parlamento, un tribunal de justicia para resolver las disputas e interpretar el cuerpo regulatorio, por supuesto unos mecanismos financieros y un mercado común de trabajadores. Bueno, por eso insistimos en su momento en el estudio detallado de las instituciones europeas, de la Unión Europea, porque de alguna manera va a ser un espejo que va a servir de inspiración a otros procesos de integración como Mercosur, nuestro continente, y a estas instituciones euroasiáticas, que al momento de crearse instituciones ya tenían servidos el modelo de la Unión Europea en lo que se refiere a las instituciones que lo gobiernan. Bien, sobre su eficacia y realizaciones existen bastantes posiciones coincidentes en resaltar que esta organización desde el principio
ha tratado de ser más intergubernamental que supranacional, impulsando una débil integración y con notables insuficiencias institucionales. Por ejemplo, que no tiene mecanismos para asegurar el cumplimiento de los asuntos acordados, con grandes problemas para el desarrollo de un mercado único, a pesar del intento de eliminación de las barreras no tarifarias, donde los progresos han sido más bien lentos, y las excepciones al mercado único de notable importancia, con notables disputas, lamentablemente, y conflictos bilaterales, así como dificultades negociadoras en asuntos claves como el código aduanero. Bueno, si el código aduanero no funciona, no funciona la unión aduanera. A lo que se añaden aspectos de fondo que se vienen arrastrando de forma endémica, como la corrupción, la inflexibilidad burocrática, la conexión entre negocios y élites políticas, la monopolización de industrias estratégicas y la prioridad otorgada a grandes proyectos monopólicos. Bien, asimismo, cabe citarse problemas estructurales de importancia. Si bien Rusia es acusada de dominar económicamente esta unión, intentando seguir orientando las economías de estos estados hacia Moscú, su liderazgo en asuntos económicos y financieros se ha mostrado más bien débil y se ha agravado con la imposición de Rusia de sanciones económicas tras la anexión de Crimea en 2014 y su intervención en la guerra de Ucrania. Las instituciones de los Estados miembros necesitan una apuesta libre. El proteccionismo nacional y la preferencia de lo bilateral sobre lo regional de los Estados miembros es una realidad. Esto también conspira en contra de esta institución. El retraso tecnológico y la diversificación económica de los estados de la Unión, que es limitada, una cierta visión negativa de Rusia que existe entre la gente más joven de los estados de Asia Central, que ven Rusia a la antigua opresora que intenta restaurar el pasado de la Unión Soviética. Bien, esto por supuesto es una percepción, dudo que ese sea el proyecto de Vladimir Putin. Para unos analistas, la Unión ha llegado a ser una realidad económica, regulatoria e institucional, pero Rusia no está preocupada para su funcionamiento, según esta particular visión. Para otros, las élites políticas y de negocios de los estados de Asia Central pertenecientes a la Unión están desilusionadas y resignadas. Si bien las opiniones públicas son muy favorables, en fin, y esto es ciertamente importante, se puede considerar que la Unión tiene importantes activos y potencialidades. Una misma lengua, una infraestructura heredada que conecta a todos estos estados, así como lazos de todo tipo heredados de la antigua Unión Soviética. La Unión está empezando a dar los primeros pasos y explica las dificultades existentes. Dificultades que otras organizaciones como la Unión Europea o la ASEAN también han tenido, y que la Unión podría ser viable, que el mercado común empiece a funcionar y que en los próximos años se tendrán que dar pasos más ambiciosos, eliminando las excepciones existentes en este mercado común
así como las barreras no comerciales, coordinar las políticas macroeconómicas, en particular las financieras, y finalmente integrar a Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, siendo los dos primeros estados muy reacios a integrarse en esta institución. Estos desafíos son sin duda de muy gran calado y van a marcar el rumbo, la importancia y la relevancia regional y global de la recesión, dejando de lado los desafíos que pueden suponer para la Unión otras iniciativas paralelos de terceros estados. Respecto de las relaciones bilaterales antes mencionadas entre Rusia y estos estados, podemos recoger el hecho de que recientemente, en febrero del año 2017, el presidente Vladimir Putin realizó una gira por 3 países centroasiáticos: Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Y la gira es ilustrativa de los intereses en juego en cada uno de estos estados y de los avances que Rusia ha querido imprimir a sus relaciones con los estados de Asia Central en los 2 últimos años, tras su implosión allá en el año 2014. Bien, un momentito. Continuamos. Muy bien, entonces, en fin, como para ir cerrando esto, se puede considerar que la Unión Euroasiática, estamos refiriendo, tiene importantes activos y potencialidades, una misma lengua, una infraestructura heredada que conecta a todos estos estados, así como a la antigua Unión Soviética. Digamos, hay muchos elementos que unen, digamos, históricos y culturales a estos países. Vamos a ver si Rusia puede llegar a capitalizar toda esta afinidad histórica y cultural. Bien, si vamos con un énfasis con respecto a la gira del presidente Putin por estos países, podemos decir que Vladimir Putin puso un especial énfasis en las remesas de los inmigrantes de Kirguistán que trabajan en Rusia y supone que el 30% del presupuesto de Kirguistán, así como los intercambios culturales, científicos y educativos, resaltando el aprendizaje del ruso y de los estudios universitarios, donde más de 16.000 estudiantes de Kirguistán, de los cuales 5.000 están becados por el gobierno ruso, estudian en universidades rusas. Finalmente, un asunto fundamental, los esfuerzos comunes para afrontar los desafíos y amenazas a Asia Central, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Kirguistán y el papel de la base militar rusa de Khan en ese contexto. Aunque se dijo en la rueda de prensa que no se había discutido la expansión de esta base, posteriormente a mediados de junio, en una visita a Moscú, Altambayev manifestó que no se oponía al despliegue de una segunda base militar rusa en la frontera con Tayikistán.
Rusia no aceptó esta proposición, esencialmente por motivos económicos. Claramente, Kirguistán es un estado de la influencia rusa, es todavía sustancial. Con respecto a Tayikistán, el contenido y resultado de las conversaciones de Vladimir Putin con Emomali Rahmon el 27 de febrero fueron significativamente de mucho menor calibre. No se informó de nada relevante sobre la integración económica y la colaboración militar. En el comunicado final se anunció la firma de 6 documentos sobre trabajo y empleo. Las remesas de migrantes procedentes de Rusia suponen el 50% del PIB. Uso de la energía nuclear para fines pacíficos, entrenamiento físico, expansión de la cooperación entre los ministerios de Asuntos Exteriores en 2017 y sobre mensajería de comunicaciones militares. Y con respecto a Kazajistán, hay que señalar previamente que las relaciones kazaco-rusas son muy estrechas y probablemente sean las más relevantes de todos los países de la zona. En el momento, Gazprom, Lukoil, Gazneft y Rosneft son las empresas que permiten a Moscú mantener Astana dentro de la esfera de los intereses rusos. También en el mercado de uranio, Rusia ha firmado acuerdos sobre exploración y explotación de minas de uranio, el enriquecimiento para la construcción de una central nuclear con una capacidad de 300 a 1200 megawatts y sobre el suministro de combustible nuclear. Más de 7.000 empresas rusas están instaladas en Kazajstán. Como detalle significativo, en el Foro de Cooperación Bilateral celebrado en Astana el 4 de octubre del 2016, se acordó la firma de 41 contratos por un valor de 3.000 millones de dólares. De igual modo, Rusia es un socio fuerte para este país en los sectores militar y espacial. En este contexto, la visita de Vladimir Putin al MATI el 27 de febrero sirvió para discutir los asuntos bilaterales para que el presidente Nursultan Nazarbayev no eran apremiantes, pues no tenían asuntos serios para discutir. Se trataba de avanzar en la creación de empresas conjuntas en el sector industrial, agrícola, la defensa, el Comodoro y el Baikonur. Pero el presidente Vladimir Putin fue de distinta opinión. Los intercambios habían disminuido, a pesar de ser Kazajstán su principal cliente en Asia Central, y existían dificultades y problemas a los que había que prestar atención y tenía que fortalecer la integración económica. Finalmente, podemos hacer una breve mención a los avances realizados en la mejora de las relaciones de Rusia con Uzbekistán, Turkmenistán en los 2 últimos años. Ambos estados han hecho reverdecer las relaciones, sus relaciones con Rusia a partir del año 2016, siendo los encuentros entre presidentes de los acontecimientos centrales en esta transformación. Turkmenistán es bastante relevante para Rusia
como pivote energético para exportación de gas, y Uzbekistán también es un componente de importancia para su política energética. Ninguno de los estados pertenece a la CESTO ni a la Unión, pero en el caso de Uzbekistán, tras la muerte del presidente Islam Karimov, y a la subida de presidencia de Mirziyoyev, las relaciones con Rusia se han hecho más fluidas en los campos económicos y militares. El presidente Mirziyoyev visitó a Moscú en los días 4 y 5 de abril y se entrevistó con Vladimir Putin. En la agenda estaban los asuntos tradicionales, la lucha contra el terrorismo y el extremismo, el crimen organizado, la producción y el tráfico de drogas, el tráfico de armamentos, municiones y explosivos, y la inmigración ilegal, la cuestión del agua en el contexto regional, el separatismo, los aspectos económicos y militares de la relación bilateral. Bien. Muy bien, entonces estaríamos dejando acá entonces. Bueno, yo sí, yo sé que se corta, por eso les decía que estoy haciendo una grabación paralela en YouTube, pero bueno, yo se los estaría alcanzando la grabación oficial, y después una grabación vía YouTube que creo la van a poder seguir sin interrupciones. Pero bueno, para poder subirlo a YouTube me lleva un tiempo, yo calculo que se lo estaría pasando mañana tipo el mediodía. Bueno, así que esperen, también se lo estaría mandando el link vía mail abril. Bueno, les pido disculpas por las interrupciones, pero la verdad que me supera, así que bueno. Y las soluciones que le encontré son esta grabación alternativa por YouTube. Bueno, señores, muy buenas noches y muy buena semana. Muchas gracias. Hasta luego.